buenas, bienvenidos a una nueva edición de La City por Dentro, Mercado por Expertos, acá por Canal Metro. Hoy con un invitado, como siempre, con la mejor onda que siempre viene con nosotros, es Guido Lorenzo, director ejecutivo de LCG Consultora. Hola Guido, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Todo Gracias bien? por haber venido. Gracias a vos. Bueno, estamos en épocas prácticamente complicadas, pero vamos a poner la mejor onda posible a todo esto. Sí. ¿Ok? Así es. Bueno, empecemos con la parte económica, política y demás con respecto a la característica que hace 3 meses cumplió el ministro de Economía, Massa, con lo cual veamos qué te parece o cómo estuvo hasta ahora el tema condicionante. ¿Fue positivo el tema? La gestión Massa, digamos, enfocándonos ahí, bueno, digamos. enfócate por ahí. No, vamos por... a ver, si querés, avanzó en medidas, uno tiene que pensar, hay mucha crítica en este sentido de decir, bueno, pero no vino con un programa de estabilización, que no venía con ese objetivo, me parece. O sea, el programa de Argentina ya lo tenía y es el del Fondo Monetario, es el que tenemos acordado. Si me decís entonces si lo tengo que evaluar respecto a cómo se está moviendo dentro de ese programa, está logrando objetivos que por ahí, digamos, son mejores de lo que se estaba previendo en la primera mitad del año. Es decir, la pata fiscal de a poco está convergiendo, digamos, a llegar a la meta con el Fondo Monetario. El financiamiento al Tesoro se frenó y donde sí hace por ahí un poco más agua es en la cuestión cambiaria y en la acumulación de reserva. Con una medida exitosa que fue la del dólar soja, pero que todos sabemos que fue transitoria, digamos, y que no puede ser tampoco, digamos, una herramienta que se pueda utilizar muchas veces. Con lo cual, en la parte cambiaria es donde me parece que está encontrando el mayor escollo. Seguramente. Bueno, la condición que más o menos uno puede observar es que fue con bastante expectativa y dentro de todo, por lo menos, torció un poco el rumbo de cómo estaba viniendo las generales de la política económica. Eso fue el aspecto más o menos positivo. Cortó con la salida del ministro Guzmán, había sido traumática, digamos, ya sea por el desgaste propio, ¿no? Los que fueron los meses previos, y después, digamos, cuando salió la brecha se había disparado fuerte, con lo cual, digamos, ahí se vivió momentos de tensión donde la cosa podría haber desbarrancado, honestamente. Entonces, comparado, digamos, con esa situación de inestabilidad, hoy estás transitando por lo menos algo un poquito más previsible. Ahora, lo previsible no significa que sea bueno, digamos, ¿no? La inflación sigue siendo alta, la pobreza sigue siendo alta y indicadores, digamos, como importaciones tras las importaciones, una cuenta corriente que si vos la dejas libre a este tipo de cambio no cierra, etcétera, siguen siendo escollos ahí. Sí, con esa característica vamos a ver un poco la parte del mercado, ¿no? El otro punto que tenemos interesante como para poder hablarlo es la característica de lo que es la inflación. Hay el mes de octubre con cierta condición que parecería que está un poco complicado también. Eso no sé cómo lo ves vos y en base a eso, ¿qué es lo que puede llegar a ver con respecto a los cálculos para el año 2023? Donde la característica es bastante más compleja y de acuerdo a la proyección estipulada por presupuesto y demás, ¿ves una deflación? Ahí no, te puse 2 preguntas como para decirte, bueno, primero, cerremos. Vamos a lo corto, que es octubre. Octubre vemos que se acelera la inflación respecto a septiembre, lo cual, dato negativo ahí, ¿no? ¿En qué nivel? 6,5, 6,8%, 6,5, 7%. Sí. Es un nivel alto, digamos, ¿no? Entonces, la economía argentina se estancó en ese nuevo piso de nominalidad. Con una característica distinta a lo que fue la inflación de febrero-marzo, ¿no? De la primera parte del año, que es precios de alimentos en el mundo están cayendo. Sí, en Argentina no. Entonces, lo que tenés es que ya es un fenómeno que es idiosincrático, lo transformamos en permanente y es nuestro, digamos, ¿no? Entonces, es autóctono, porque en realidad todo lo que veíamos con el exterior no se cumple. Entonces importamos inflación, pero cuando hay deflación incluso de algunos precios, esa no la importamos, ¿no? Entonces ya pasa a ser algo nuestro. ¿Y eso con qué tiene que ver? Con el segundo punto, que es la inercia que tiene el proceso en Argentina. Nosotros hacemos relevamientos en la Argentina, para la inflación en Argentina semanalmente. Entonces, calculamos, además de los aumentos, que calculamos, bueno, ¿cuántos productos suben de los que relevamos? De los más de 8.000 productos que relevamos. Y eso siempre era el 8 o 10% de la canasta. Actualmente es el 25% semanalmente. Es decir, que en un mes todos los precios se te actualizan. Eso, digamos, es un problema porque te le da
o te está mostrando Hay una cierta dinámica. gimnasia, claro, cierta dinámica, que va a ser difícil de revertir. Entonces ahí sí vamos al 2023, si querés. 2000, ¿cómo cierra este año? Cerca de los 3 dígitos. Va a ser anecdótico, 98, 102, digo, no, pero estás ahí. 60% el año que viene, digo, lo del presupuesto, no la veo, pero ¿por qué? Porque no hay factores que me muestren de que pueda haber una desinflación. Es decir, no veo, lo que se ve, el tipo de cambio tiene que subir, no tiene que bajar. Sí, Eso claro. tira los precios al alza. Los combustibles van a tener que corregir. Otros precios regulados también te corrigen, tarifas, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso me da más inflación, no me da menos inflación. Sí, es un cóctel Salarios, bastante- deportes. Entonces, claro, entonces no hay razones. Si vos me decís, mira, va a ser 60, ¿por qué? Porque vamos a hacer esto. Bueno, bárbaro, pero es un 60 en el aire. ¿No? Tal cual. Bueno, en el momento que pusieron ese número parecería que hubiese estado más tranquilo. Hoy, a 2 meses de estar sobre el final, me parece que es un Luce número optimista. bastante... No, parecería que hubiese sido optimista en algún momento, pero bueno, esto Pues ya es desfasado. hay que ajustarlo, ¿no? Porque en realidad el tema es las condiciones generales, como vos estás diciendo, ¿no? Otro tema ahí que tenemos en vista es, o por lo menos para charlarlo un poquito, es el mercado. O sea, el tipo de cambio, cómo lo es con respecto a este. El tema es el acercamiento. ¿Seguimos creando nuevos dólares? ¿O realmente concentramos como tiene que ser la actividad económica, unificándolo y reduciendo una brecha que cada vez es más difícil porque la cantidad de variantes de dólares que hay, bueno, cada uno va a pedir el suyo, ¿no? O sea, como Claro. lamentablemente está desacomodando toda la economía esto. Sí, lo ideal es tener un solo tipo de cambio, ¿no? Sí, por supuesto. Digamos, eso está claro. Ahora, Dos querés, dos. Hasta dos exacto. te lo tomo. Entonces, hacia ahí va. La idea me parece original del gobierno era tener un único tipo de cambio para la cuestión comercial y un dólar financiero. Y eso Claro. podría, digamos, siendo un desdoblamiento, digamos, formal, se podría haber instrumentado. ¿Qué es el principal problema que ve ahí el gabinete económico? Que cuando quiere acomodar el tipo de cambio comercial, no hay consenso interno en esa fuerza política. Exacto. Entonces, terminás haciendo ¿qué? Bueno, estos parches que derivan en múltiples tipos de cambio. ¿Qué tenés entonces? Un esquema cambiario de múltiples tipos de cambio, que es un desdoblamiento de facto, pero desordenado, pues llamémosle. ¿Qué es lo malo? Que terminás pagando mucho de los costos de la devaluación, pero no te llevas los beneficios, digamos. Claro. ¿Sí? Entonces seguís teniendo problemas distributivos asociados con el tipo de cambio, digamos, al que puede acceder al dólar a 150, tiene un beneficio, digamos, simplemente por el acceso a eso. Hay un tema ahí que no lo pueden resolver, honestamente. Y no lo pueden resolver por la falta de voluntad política de decir, bueno, la verdad que este tipo de cambio para la Argentina, con esta cuenta corriente, con estas condiciones, no le da, digamos. Tendría que estar más alto. ¿Acelerará la inflación? Sí. Pero bueno, blanquear eso a la sociedad, más con el periodo electoral que se acerca cada vez más, va a ser más difícil. Con lo cual, si vos me decís perspectiva hacia adelante, se va a intentar, me parece, sostener así, tapando, digamos, los agujeros que se puedan, digamos. Claro, eso lo hace más complejo, ¿no? Algo que uno puede reflexionar un poco con respecto a los tipos de cambio y las condiciones, como por ejemplo, el exportador tiene que salir a colocar su mercadería y recibe $165 promedio, 165 pesos por dólar. Cuando tiene que portar los insumos, los tiene que pagar prácticamente al dólar, que no es el del mercado, sino que tiene que pagarlo por casi 290. Y por otro lado, cuando quiere ahorrar o conseguir un apoyo para hacerle frente a los pagos para las importaciones, no le venden dólares. Entonces, ese cóctel a cualquier empresa es bastante complicado entenderlo y buscarle una solución, ¿no? Por eso digo, un esquema, una diagonal a eso era un desdoblamiento, digamos, Claro. de tener dos tipos de cambio, comercial y financiero. Para todas las operaciones de compra-venta de... Impo y Expo, ahí. Expo, Impo de bienes, es más, ni servicios, bienes. Porque Sí. si te veo Sí, claro. turismo, etcétera, mandalo por el financiero. Sí, ¿sí? claro. Pero pero tenés dos de referencia y ya podés calcular lo que voy a decir. También una tasa de ganancia en dólares, que no es poco, digamos, ¿no? Entonces sabés que más o menos con un tipo de cambio financiero podría estar. Que incluso, fíjate, con las tasas de interés en los niveles que está, si corregís el tipo de cambio comercial, hasta el financiero podría bajar y tener una brecha, digamos, poco más razonable, ¿no? Y eso que reduce las distorsiones que decíamos antes del comercio, Claro, básicamente. claro. La triangulación, etc. Bueno,
Otro tema es cómo llegamos, ¿no?, al 2023. ¿Cuál es esa condición como para decir, bueno, qué esperamos para el 2023? Por lo menos de arranque. Claro, el entusiasmo inicial, retomando lo primero, era, bueno, viene algún tipo de cambio de régimen y podríamos pensar un 2023 que sea distinto a los 3 años anteriores de gestión de este gobierno. La falta esta de apoyo interno, ¿no? Me parece que lo que está causando es, nada, hay que pensar un 2023 como la profundización de esto con las distorsiones que esto implica. Es decir, un 2023 donde estamos viendo que el fondo no te pone tantas trabas como pensábamos que ibas a tener, con lo cual el tipo de cambio posiblemente siga con este desdoblamiento en múltiples, digamos, un régimen de múltiples tipos de cambio, poco ordenado, con la parte fiscal donde se va a notar un poco más el ajuste, porque en año electoral vos esperás básicamente que el gasto público suba y esta vez va a tener que bajar y esa pata no la va a concesionar el Fondo Monetario, me parece. Con lo cual va a ser un año un poco más contractivo, se va a notar esa parte, principalmente en salarios públicos, etc. Seguro. Con lo cual eso puede enfriar algo. Pero por otro lado, con más inflación. Y la inflación tiene una característica, que te produce unas crisis que son del tipo, no se nota, digamos, en falta de demanda. Al revés, por el contrario, digamos, la demanda está siempre ahí. Con lo cual, confuso es. Una sensación de todo desordenado, pero donde la actividad por ahí hasta la vez que crece, digamos, en el margen, ¿viste? Bueno, pero no crece sanamente, digamos. Ese es el punto. No, crece porque la gente se prende los pesos simplemente porque pierden valor en el tiempo. Tal cual. Y la principal dificultad del 2023 va a ser el financiamiento en pesos, la renovación de la deuda. Sí, eso creo que es la parte principal para buscar una tranquilidad, no, relajación, por lo menos de todos los valores. Sí, porque eso podría estresar todo y derivar en una brecha más alta y la inflación más alta. Seguro. El dólar, 2.90, ¿está atrasado? ¿El paralelo? Sí, el mercado financiero. ¿El 2.90? Sí. Mira, a ver, no tenés ahí muchas medidas, digamos, y una medida que nosotros tomamos siempre es ver con la hoja de balance del Banco Central. Es agarrar y decir, bueno, a ver si tiene que pasar los pasivos en activos, a qué tipo de cambio los convierte, ¿no? Y cuando haces esa cuenta, hoy te da un tipo de cambio, te da que en el pasado más o menos el contado con liquidación registraba, digamos, ese nivel. Y hoy lo tenés ese ratio en 330 pesos, con lo cual 2.90 luce más como un piso que como un techo, digamos, ¿no? Tendría que ir por ahí a corregir un poquito más arriba. Lo que tiene que, claro, se produce, ¿viste?, por saltos discretos muchas veces, con lo cual cualquier patinada, vamos a decirlo así, que se pueda pegar el mercado en pesos, va a repercutir en el tipo de cambio y podría ir tranquilamente a ese nivel. Seguro. Esta semana leí una nota tuya respecto a el congelamiento de precios solo genera un mayor desabastecimiento. Esto, contame un poquito cómo es esta conclusión o reflexión que llegamos con esto que estás comentando. Bueno, es que estuvo la idea de hacer un congelamiento por unos meses, digamos, lo cual genera entusiasmo porque la ilusión a esa es de decir, mira, el público va a demandar más estabilidad en algún momento. Ya. Ni siquiera te interesa el crecimiento. Por lo menos salir a encontrar dos veces seguida el mismo precio en el supermercado, digamos, va a ser, te lo festeja, digamos, la sociedad. Con lo cual un congelamiento parecía, digamos, una medida. Ahora, en un contexto inflacionario, vos congelás, como volvamos a lo de antes, actualizaban precios cada 3-6 meses, bueno, no tenés una urgencia por consumir. Como los precios se te actualizan todos los meses, vos congelás un producto 4 meses, te das cuenta que está barato. Digamos. ¿Qué vas a hacer? Incrementar la demanda de ese producto, pues sabés que mañana va a crecer fuertemente el precio. Con lo cual, ¿qué hace? Esas medidas generan más demanda del producto este que queda relativamente, digamos, atrasado o que sabés que el día de mañana va a subir el precio. Con lo cual, tendría que ser algo muy coordinado con las empresas para asegurar que va a haber abastecimiento de esos productos. Hoy en día no están las condiciones para hacer eso. Claro, porque cuando vos tirás dinero al mercado, automáticamente los bienes no crecen, pero hay mayor demanda de ese valor, por lo tanto la mercadería sube. Va a subir de precio, una cuestión de oferta y demanda de peso y de producto. Mercado libre, esto es el mercado de comprador y vendedor, y provoca esta situación, o sea que es bastante condicionado a esta realidad, ¿no? O sea, ¿hay alguna otra expectativa con respecto al próximo año?
En cuanto a la actividad, ¿no? O sea, económica. Próximo año, año en particular, año electoral, ya te digo, el ajuste va a estar disimulado por todo este contexto inflacionario que genera una demanda artificial. Entonces, me parece que se va a pasar dentro de todo, si querés, con tasas de ocupación, tasas de desempleo que sean aceptables, donde no se note, digamos, ese descalabro. ¿No? Vas a tener un mercado de trabajo un poquito más menos tenso. Mucha informalidad y salarios reales posiblemente también cayendo, pero por lo menos que no falte laburo, digamos, ¿no? Ese sería el tema. Ahora, vas a llegar con las distorsiones cada vez más profundizadas, con lo cual, digo, va a ser medio con la lengua afuera, ¿no? Como siempre. Y ahí lo que pasa para el 2024. Seguro. Y la última que te hago es, dame una respuesta aproximada a una esperanza de lo que podemos tener los argentinos para el próximo año. ¿Año? Sí, no te lo pido ahora porque... No, a ver, yo estoy pensando, va a ser un año duro. Sí. Bastante de apretar los dientes y darle para adelante. ¿Dónde está el hueso ahí? ¿Dónde está? ¿Dónde está la primera imagen de la luz del túnel que tendremos que estar mirando? Primero me parece que es bueno que exista esa comunicación de cualquiera sea la fuerza política que también le toque asumir el próximo desafío, ¿no? Y la comunicación ahí pasará por decir, esto no está fácil, digamos, ¿no? Y no está fácil y es un recorrido de años donde se acumularon distorsiones, van a ser un recorrido de años, digamos, como para ir desarmándola. Eso no significa gradualismo, etcétera, sino que significa generar expectativas acordes. Es decir, la inflación no va a bajar de un día para el otro, no hay que pensar soluciones mágicas, dolarización, etcétera, ni nada. Pero la esperanza está en qué, básicamente, que si vos ves los fundamentos de la economía argentina, ¿sí? De macro al menos, no son lo de los 80 o lo de Venezuela. Digo, tenés 3 puntos de déficit fiscal, digo, no es 20 puntos de déficit, ¿no? Digo, con lo cual ahí, te digo, es una macro relativamente fácil de corregir. En el medio vas a tener que pagar algunos costos y eso es la parte difícil de comunicar. Pero después me parece que hay salida. ¿Cómo? Corrigiendo el tipo de cambio, básicamente, y ahí encontrando mayor producción de transables, la economía va a encontrar rumbo. Bueno, eso es muy bueno que nos pueda pasar. Ojalá. Se nos acabó el tiempo, Guido. Muchas gracias. Te agradezco mucho por acompañarme y que verdaderamente estemos con Carlos Rizzo la próxima vez que vos vengas y seguramente te vamos a estar invitando antes de fin de año. Vale, muchas gracias. Gracias por todo y a todos ustedes les digo, los esperamos la próxima jornada de la City por Dentro acá en Mercado por Expertos. Chau, gracias.